Queremos invitar al señor presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Albume Fortini, pasar al podio para que haga importantes anuncios que ustedes van a conocer. Señor vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, doctor Manuel Miranda Canales, señor magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera, señora Susana Tábara Espinosa, secretaria general del Tribunal Constitucional. Señores periodistas, tengan ustedes muy buenos días. Les agradezco a todos por su presencia. Los hemos convocado para dar cuenta al país que el Pleno del Tribunal Constitucional, en su sesión realizada el día martes de la presente semana, el día 8 de enero del 2019, ha acordado por decisión unánime de los 6 magistrados presentes en dicha sesión designar como nueva secretaria general de nuestro Tribunal Constitucional a la doctora Susana Tábara Espinosa, quien me acompaña en este acto. Me gustaría que se ponga de pie, doctora, que es una destacada abogada constitucionalista, funcionaria pública de carrera y con una experiencia de más de 15 años en la institución. La designación de la doctora Susana Tábara Espinosa reviste una especial importancia para el Tribunal Constitucional, sobre todo en este momento, por cuanto es la primera vez en la historia de nuestra institución que una mujer asume tan alto cargo, el cual es el más alto cargo administrativo de la institución, de acuerdo al artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del Tribunal Constitucional, aprobado por Resolución Administrativa 233-2018 PTC del 11 de diciembre del 2018. Puede tomar asiento, doctora, muchas gracias. Recalco, es inédito en la historia del Tribunal Constitucional que una mujer ocupe tan alto cargo administrativo. Estamos seguros que cumplirá con responsabilidad, eficiencia y compromiso con el fortalecimiento institucional fundamental en este momento en el Perú. Las instituciones deben fortalecer su gobernanza, ser transparentes y los funcionarios probos e idóneos. Las instituciones del Estado peruano tienen la responsabilidad de renovarse, modernizarse, fortalecerse, porque así lo requiere el Estado constitucional, que debe garantizar la vigencia de la Constitución, la constitucionalidad de las leyes, el debido proceso y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Estamos seguros que la secretaria general del Tribunal Constitucional, doctora Susana Tábara Espinosa, conducirá con todo acierto esa área tan importante que es la Secretaría General del Tribunal Constitucional. De otro lado, debemos informar que el Pleno del Tribunal Constitucional, en su sesión del día de ayer, 10 de enero del 2019, ha acordado por unanimidad de los 6 magistrados presentes que, respecto de los expedientes que ingresen a partir del 1 de febrero, se hará de conocimiento de las partes y de quien consulte sobre los mismos el nombre del magistrado ponente, lo que busca garantizar el acceso a la información y fortalecer la transparencia, lo que tiene además por objeto garantizar el derecho de defensa y facilitar el ejercicio de su profesión a los señores abogados. Subrayo que el Tribunal Constitucional tiene el deber de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de los justiciables. Nadie es culpable mientras no se demuestre su culpabilidad. En el año 2018 se superó las metas programadas
y se bajó ostensiblemente la carga. Si de cifras se trata, tenemos la enorme satisfacción de reiterar ante el país de que al cabo de nuestro primer año de gestión hemos aumentado considerablemente la producción jurisprudencial de años anteriores, ubicándose esta última en la cantidad de 7.500 resoluciones publicadas dentro del año 2018, de las cuales 2.019 pusieron fin al proceso. Debe recordarse que la meta anual fue de 6.000 resoluciones publicadas, 1.000 más que el año jurisdiccional 2017. Esto supone un 25 más de la meta estimada. Cabe precisar que el año jurisdiccional 2018 se inició con una carga procesal ascendente a 10.285 expedientes, que se incrementaron en el mes de abril a 10.468 y ha terminado con una carga de 8.094 expedientes. Así, debo hacer hincapié en que desde el año 2010 el Tribunal Constitucional no publicaba más de 7.000 resoluciones en un año. Les informo que para este año he decidido declarar nuevamente en emergencia la descarga procesal, conforme a la resolución 3/2019 PTC, de fecha 7 de enero del 2019. Descarga que se hará bajo los siguientes criterios de priorización: antigüedad del expediente en el Tribunal Constitucional, reos en cárcel, grave estado de salud, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, temas pensionarios y asuntos de interés público. Esta decisión es importante bajo el concepto que la justicia debe ser diligente y a tiempo. En los derechos fundamentales es importante la celeridad, porque un ciudadano, un acusado o un reo podría estar privado de su libertad injustamente. La justicia debe ser célere en todos los ámbitos que ella comprende. En tanto, la prescripción es una estrategia usada por los acusados de corrupción en el afán de impedir sentencias que castiguen sus delitos. De otro lado, se han conformado las salas y sus presidencias para el presente año. Las salas y sus presidentes y su composición es la siguiente. Primera sala, presidente, magistrado Carlos Ramos Núñez. Integrantes, magistrada Marianela Ledesma Narváez y magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Segunda sala, presidente, magistrado Manuel Miranda Canales. Integrantes, magistrado José Luis Sardón de Taboada y Augusto Ferrero Costa. Finalmente, deseo hacer, ya para terminar, una invocación a las altas autoridades y a los líderes del país. Necesitamos actuar con prudencia y con respeto escrupuloso a la Constitución. Requerimos celeridad, pero no precipitación. Respetando la Constitución y sus mecanismos para su modernización y adaptación a los nuevos tiempos, actuemos con la debida mesura y transparencia. El Tribunal Constitucional tiene la decisión de lograr el objetivo de aportar en la construcción de un país de ciudadanos. En ello radica nuestro compromiso de fundamentar, explicar y difundir las sentencias de nuestra institución garante de la constitucionalidad y de los derechos fundamentales. Somos optimistas en el presente y en el futuro del país. El Perú necesita ser dialogante, necesitamos salir de nuestros reductos y abrirnos al diálogo civilizado. A pocos años del Bicentenario, asumamos el compromiso de celebrar el Bicentenario en un país fortalecido en la vigencia de la Constitución, las leyes, los derechos fundamentales y el respeto a los procedimientos legales. En un Estado constitucional consolidado, firme, democrático, libertario y respetuoso de todos los derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.
a los señores periodistas, si tienen alguna inquietud, mi colega Gregorio Matos se encuentra en la parte posterior de la sala con el micrófono para quien desee hacer alguna pregunta. Le rogamos que se identifique con su nombre y el medio que representa. Sí, buenos días. Le saludo a Henry Cotos del Diario de la República. Una pregunta para el doctor Ernesto Blume. Quería saber su opinión sobre el hecho de que en el Congreso aún no se esté aplicando el fallo que dio para la conformación de las nuevas bancadas. Están prolongando hasta julio y ya eso tiene más de 6 meses, tengo entendido, del fallo. Quería saber qué piensa al respecto. Mire, como lo he señalado y lo he enfatizado en repetidas oportunidades, el Tribunal Constitucional es un tribunal conformante del máximo nivel y de la máxima instancia en la jerarquía de tribunales en el Perú, encargado de la justicia constitucional. Como tal, debe estar sobre la coyuntura. No nos corresponde opinar sobre temas de coyuntura. El tribunal adopta sus decisiones. Las sentencias del tribunal se cumplen en sus propios términos. Las partes tienen un plazo para pedir aclaraciones o rectificaciones. Y por lo tanto, lo que corresponde frente a una sentencia del Tribunal Constitucional es cumplirla en sus propios términos. Eso es todo lo que podemos decir respecto a su pregunta. Doctor Blume, muy buenos días. Gabriel Maceira, el diario Correo. Tengo dos consultas. ¿Cuál es su opinión como presidente del Tribunal Constitucional en torno, a esta crisis en el Ministerio Público? Un poco quería saber su parecer y, teniendo en cuenta lo que acaba de afirmar en torno a la celeridad de algunas causas, yo tengo una consulta. Hay una causa, hablando del Ministerio Público, del ex fiscal supremo Carlos Ramos Heredia. Hubo una audiencia en octubre del 2017 y hasta la fecha no se resuelve. Quería saber, en todo caso, en qué estado está este recurso, ¿no? Bueno, son dos preguntas las que usted me formula. La primera es una pregunta sobre el tema del Ministerio Público, institución que al tribunal le merece, como toda institución y toda persona jurídica o natural, el mayor de los respetos. Tampoco nos corresponde emitir opinión coyuntural, no solamente porque somos un tribunal de máxima jerarquía, sino además porque en muchos casos, fruto de las situaciones que se presentan, se pueden generar conflictos de naturaleza constitucional que lleguen al Tribunal Constitucional y por lo tanto mal haría el presidente del tribunal o algún magistrado de emitir una opinión que podría ser interpretada como un adelanto de opinión y eso no corresponde. Respecto al proceso que usted me pregunta, el mismo se encuentra siguiendo el trámite correspondiente. Hay que tener en cuenta que tenemos una carga significativa y que vamos resolviendo paulatinamente los casos. Y por lo tanto, oportunamente, ese proceso será resuelto como corresponde. Bien, ¿ninguna otra pregunta? ¿Sí? A ver. Sí, ¿qué tal? Buen día, doctor Blume. Luis Paredes, Diario del Comercio. Justamente de la remisión de la opinión consultiva que se ha remitido ya al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, sobre que la Comisión justamente de Constitución ha dicho que primero las bancadas tendrán que resolver sobre las solicitudes que van a darles justamente los renunciantes, si esta realmente es por conciencia o, como se ha dicho, es transfugismo. ¿Qué tiene que opinar al respecto? Bueno, usted, señor periodista, está insistiendo en un tema sobre el cual acabo de mencionar que no nos corresponde emitir una opinión sobre la coyuntura. Es simplemente volver a enfatizar que las sentencias del tribunal constituyen cosa juzgada y se cumplen en sus propios términos. De otro lado, reiterar nuestro respeto y nuestra consideración tanto al Congreso de la República como a los señores congresistas.
Buenas tardes, ¿qué Buenas tal? tardes. Lourdes Paucar, de Canal N. Yo tengo dos preguntas. A Una ver. es sobre este proyecto del Ejecutivo que había presentado el Ejecutivo para declarar en emergencia el Ministerio Público. Ayer en la Comisión de Constitución escuchamos a varios constitucionalistas señalar que es inconstitucional, valga la redundancia. Quería saber si ustedes habían tenido la oportunidad de analizar este proyecto de ley y si efectivamente habían encontrado algún viso de inconstitucionalidad. Eso como primer tema. Y como segundo tema, en el 2017 ustedes recibieron una demanda para que se inscriba un matrimonio igualitario, básicamente el del economista Ugarteche. Han pasado ya más de un año y varios meses y todavía no se resuelve. Queríamos saber cuándo se estaría finalmente viendo este tema. ¿Cómo no? Dos preguntas. La primera, el tema del proyecto de ley relacionado con la declaración de reorganización del Ministerio Público. En ese tema nosotros tampoco podemos emitir pronunciamiento porque en el supuesto de que esa norma sea aprobada y posteriormente sea cuestionada en cuanto a su constitucionalidad, llegaría para conocimiento del tribunal que como supremo intérprete de la Constitución y órgano constitucional competente de resolver los procesos de inconstitucionalidad tendría que emitir pronunciamiento. Inclusive hemos sido muy cuidadosos en el siguiente sentido. Cada vez que se ha pedido por parte de alguna comisión del Congreso de la República opinión del tribunal o de los magistrados o de su personal jurisdiccional o administrativo o participación en los debates, hemos muy respetuosamente presentado nuestras excusas explicando que es incompatible la opinión sobre un proyecto de ley con la competencia que desempeñamos como Tribunal Constitucional, que precisamente va a revisar la eventual impugnación de la inconstitucionalidad de una norma. Inclusive, en mi caso particular, que yo, por mandato de la propia Constitución, voy a integrar la comisión especial encargada del proceso de selección de los nuevos integrantes o de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, en lo particular he formulado también excusa ante mis colegas conformantes de la comisión, señalando que no puedo emitir opinión como presidente del tribunal o como magistrado respecto a ese proyecto. Me limitaré como corresponde a participar como jurado calificador ya cuando exista la ley, la regulación respectiva y se inicie el concurso correspondiente. El tribunal es muy cuidadoso en no adelantar opinión porque tenemos que ser conscientes que la única forma de afincar, de fortalecer nuestra democracia y nuestro Estado constitucional es que cada institución pública cumpla a cabalidad y dentro de los márgenes constitucionales su función. Eso hay que respetarlo. Esa es la clave del desarrollo de un Estado moderno, de un Estado constitucional. Y la otra pregunta es sobre el caso que usted refiere del señor Ugarteche. Bueno, sobre ese caso se está siguiendo el trámite correspondiente. Usted sabe que los procesos ingresan, están sometidos a una precalificación sobre su trascendencia constitucional o no, que puede motivar a un rechazo inicial. En el caso de que el proceso pase ese filtro, se lleva al pleno del tribunal, se convoca una audiencia pública y luego el ponente correspondiente formula el proyecto de ponencia, que es el proyecto de sentencia. Este se entrega a los demás magistrados y se inicia al interior del pleno, que es la reunión de tanto el presidente como los magistrados, un debate democrático, un debate alturado, un debate amplio, y después de ese debate se vota. En el caso que usted menciona, ha habido ya la presentación respectiva del proceso, ha llegado al tribunal, ha habido audiencia, ya el tema está en el proceso de inicio de deliberación. Hay un proyecto, se puso ya en conocimiento de los señores magistrados, pero todavía no se ha iniciado el proceso de deliberación. Debe hacerse en cualquier momento,
y por lo tanto no le puedo dar una fecha, pero es un caso que ya está en la agenda del Pleno y que se va a ver, digamos, seguramente en el mes de febrero o a más tardar en marzo. Pero es un tema sobre el cual el tribunal va a emitir una sentencia como corresponde y tratándose de una sentencia trascendente, la vamos seguramente a exponer públicamente y explicar a la ciudadanía. Le digo referencialmente, ¿no? O sea, es difícil hacer un cálculo porque la propia metodología del debate muchas veces conlleva a que, por ejemplo, planteado el proyecto, uno de los magistrados formule alguna observación o alguna sugerencia. Esto puede motivar que el ponente acepte esa sugerencia y reformule la ponencia, entonces postergue el debate. O, aún habiéndose votado, el magistrado que emitió una posición personal a través de su voto singular, puede eventualmente motivar que los demás magistrados, viendo su voto singular, puedan variar su posición. O sea, es un trámite interno, pero en donde somos muy respetuosos de garantizar el derecho de cada magistrado, garantizar un debate amplio, un debate de nivel, y luego una decisión colegiada que concluye con una votación de mayoría. Esa posición mayoritaria es la posición oficial del tribunal, es la posición institucional del Tribunal Constitucional. Pero, sin embargo, la Corte Interamericana falló hace un tiempo y recomendó a aquellos países que formaran parte justamente de la Corte acatar esta sentencia que ellos también habían dado respecto al matrimonio igualitario. Bueno, en ese caso, el Tribunal Constitucional tomará en cuenta esa... Mire, nosotros cuando analizamos cada caso somos muy escrupulosos en tomar en cuenta los argumentos de la parte demandante, los elementos que alcanza la parte demandante, igual la parte demandada, y en general todo el material informativo, doctrinal y jurisprudencial que es necesario tener a la vista para emitir una sentencia. O sea, por eso digo, pero tomarán en cuenta este fallo de la Corte que pide legalizar el matrimonio gay. Mire, no le puedo dar una opinión porque podría ser mal interpretada. Simplemente le digo que cuando el tribunal analiza cada caso, tome en cuenta la información del expediente, que es la información de las partes, los elementos probatorios si es que lo han alcanzado, y toda la doctrina y la jurisprudencia existente sobre la materia, y asume la posición que corresponda por decisión de mayoría. Bien. Eso es todo, entonces les agradecemos doctor, mucho. Una última consulta, si Sí, me permite. cómo no, Una precisión nomás, doctor, sobre el tema de la norma que permite la creación de nuevas bancadas. Usted habló de plazos, quería saber cuál es el plazo que tiene entonces el Congreso para cumplir con el fallo de la sentencia, que hasta ahora no lo cumple todavía, porque aún no se crean nuevas bancadas y hay congresistas que no están, tienen su derecho de integrar comisiones con sus nuevas bancadas. Los plazos se establecen en la sentencia y se ejecutan de acuerdo a lo que la sentencia señala. Y las sentencias rigen a partir del día siguiente de su publicación, en el caso de las sentencias que resuelven procesos de inconstitucionalidad, de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, y deben cumplirse en sus propios términos. Lo he dicho varias veces, las sentencias no se discuten, las sentencias se cumplen. Así funciona el sistema constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, señores periodistas. Se agradece su presencia aquí en el tribunal.